Miguel Vadillo está en la línea. Miguel, te saludo, buenas tardes. Miguel Vadillo. Miguel Vadillo es director de la revista Contralínea. En la revista Contralínea ha habido un constante señalamiento de denuncias de lo que han sido actos de corrupción durante sexenios anteriores. Muchos de los trabajos de Ana Lilia Pérez que han sido referidos a la corrupción en petróleos, en energéticos, en muchos ambientes de la vida pública nacional, pues se han publicado en Contralínea, donde han mantenido ahora sí que contra viento y marea la posibilidad de estar publicando todo este tipo al detalle, asuntos muy interesantes. Miguel Vadillo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Miguel, pues estamos escuchando lo referente a esta participación del empresario Miguel Rincón en el proceso para adjudicarse contratos, en lo que tú desde hace semanas atrás nos fuiste diciendo de que era una situación muy irregular y muy peculiar. ¿Cuáles eran tus planteamientos de hace, pues no sé si hace un mes, Miguel? Bueno, por un lado, Julio, está el asunto de que ya no va a ser posible que puedan producir a tiempo los 220 millones de libros gratuitos que se distribuyen a las escuelas de todo el país, indígenas, etcétera, escuelas primarias, telesecundarias, etcétera. Ya no hay tiempo, ya el tiempo los ha rebasado, se los ha comido el tiempo. Ya no va a haber tiempo para que se distribuya a todas las escuelas de todo el país a tiempo estos libros. Hay un atraso ya de aproximadamente 45 días de atraso. Es decir, que habrá escuelas, las más apartadas de la zona central del país, que un mes y medio después de iniciadas las clases apenas les estén llegando los libros. Y otras más tiempo, pues, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, del Estado de México, como zona cercana, seguramente tendrán a tiempo los libros, pero no así en varios estados de la República. Pero con respecto al asunto de esto del involucramiento del compadre Rincón, déjame decirte que el asunto va más allá. Ya se habría negociado con Rincón hasta el monto que va a cobrar por el papel. Hay un precio internacional que el kilo es aproximadamente de 22 pesos. En el caso de Rincón, ya se habría negociado con él que lo baje a 19.50 por kilo. Esto es mucho, Julio, porque estamos hablando de 220 millones de libros. Esto significaría un ahorro al gobierno federal de aproximadamente 200 millones, Julio. Digamos, es algo positivo que se haya logrado bajar la compra del hotel de esta manera. Sin embargo, el procedimiento, todo es ilegal, todo está mal planteado, Julio. Para empezar, la licitación, la convocatoria, no se metió a Compranet en marzo. Se hizo, la hizo la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda en un comunicado, como si fuera la prensa, un boletín. A través de ahí se convocó a todos los que quisieran vender papel. En el caso mexicano solamente es Rincón y otra empresa que se llama Copamex. No hay más, o sea, son los que controlan el mercado. De tal manera que será Rincón el que sí venda el papel a Conalitec para la producción de libros. Y hay un ahorro aproximadamente en la compra de 12.5% al bajar el precio de 22 a 19.50, Julio. Estamos entonces en presencia, Miguel, de un acto positivo en el sentido de que signifique ahorro para el gobierno federal, lo cual desde luego le da un sesgo interesante. Y por otro lado, lo que planteas, pues de los problemas legales, que tampoco es poca cosa, el brincarlos así sea con una buena intención. Sí, es esto de que no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Entonces, acá el punto es sí se está favoreciendo al compadre Rincón con un contrato, pero se le apretó, se le torció la mano para que bajara el precio. Yo ya consulté con varios impresores y todo esto, y todos reconocen que efectivamente es un precio bastante bajo, por abajo del precio internacional. Es decir, que nadie más va a poder ofrecer un precio tan bajo
en la venta del papel para el gobierno, para los libros de texto, de tal manera que debemos de considerar que Rincón por lo pronto sí va a ser el nuevo cliente para la Conaliteg, que es la que se va a encargar de la distribución de los libros, o se encarga de esta área. Pero todo lo otro, pues bueno, entendemos que en otros momentos, Julio, a pesar de haber controles y comités y convocatorias, muchas de estas simuladas, pues se cometían actos de corrupción, Julio. Entonces, digamos que aún con todas las medidas que se habían instrumentado en gobiernos pasados, la corrupción estaba en su máximo nivel. Ahora se está negociando, se está dando contratos en un gran porcentaje de manera directa a proveedores de bienes y servicios, de tal manera que, bueno, pues obtenga mejor beneficio para el gobierno. Pero tendría que modificarse la ley y la normatividad para que esto sea aceptado, Julio, porque hasta ahora digamos que podría ir avanzando o ha ido avanzando, pero obviamente hay muchas personas alrededor que están viendo que se está violentando toda esta normatividad, ¿no? ¿Y qué va a suceder, Miguel, si no están a tiempo los libros de texto gratuito? Pues los alumnos tendrán que seguir utilizando los actuales, en tanto están los nuevos, ¿así sería? No, es un problema, Julio, porque, bueno, un niño pasa al año, va avanzando en el año escolar y ya no va a tener libros, va a estar un mes, mes y medio, 2 meses o hasta 3 meses sin tener el libro que le permita ir tomando la clase. Serán exposiciones de los maestros sin el auxiliar que son los libros. Es algo delicado, pues. En esta parte sí es grave que en este arranque de gobierno hayan descuidado esto que, como se advirtió desde hace varios meses, había ya un atraso considerable. Ahorita dicen los impresores, ya no hay forma de salvar esto. Aunque nos autoricen hoy mismo la producción, ya hay 45 días de atraso en la entrega. Es decir, en agosto empiezan el nuevo curso escolar, muchas escuelas, muchos niños, sobre todo los que viven en las zonas más apartadas del país, que desgraciadamente son los más pobres, no tendrán libros para estudiar y van a iniciar los cursos sin el material didáctico que deban de tener, ¿no? Híjole, pues Miguel, muchas gracias por todo esto. Tú lo advertiste con toda anticipación aquí en la mesa de periodistas de los miércoles en Radio Centro, y hoy tienes también, como reportero puntual que eres, la información precisa, y te agradezco como siempre, Miguel, la oportunidad de platicar contigo. Les mando un saludo, Julio. Gracias. Gracias, Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Los millonarios en tiempos de AMLO y la evaluación de las 36 fortunas públicas de México. Y mencionan de lo que ya les hablaba, esta cita de "es hora de distribuir la riqueza", Andrés Manuel López Obrador, en exclusiva. Zacarías Ramírez Tamayo es el editor en jefe de Forbes México y tengo el gusto de saludarlo. Zacarías, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Bien, Zacarías, pues leyendo con mucho interés, de verdad, el número que está en circulación ya de Forbes México, y viendo sobre todo la referencia que hacen de cómo subieron y bajaron diferentes las fortunas de los principales capitalistas en México, y el editorial de Jonathan Torres, él es el director editorial de Forbes, que dice: "Bienvenidos más millonarios". ¿Cuál es el sentido de todo este trabajo periodístico que presentan en su número correspondiente a abril y mayo de Forbes? Bueno, mira, Julio, tú sabes, cada año presentamos un listado de las fortunas mexicanas, de los mexicanos, sobre todo de aquellas empresas que cotizan en bolsa, o empresarios cuyas empresas cotizan en bolsa, y de las cuales se puede hacer un cálculo documentado de cuáles son sus fortunas, a cuánto ascienden sus fortunas. Este año es particular, puesto que se trata de un cambio importante en México, un cambio político, y que también pregona pues un cambio de modelo económico, y eso tiene o puede tener repercusiones directas en cómo está constituido este grupo de millonarios mexicanos, que son muy relevantes incluso a escala global. Como sabes, en la lista global de Forbes de Estados Unidos
pues aparecen muy bien colocados varios mexicanos. Carlos Slim ha estado hace algunos años en el número 1, el número 2, y está dentro del grupo más alto de los millonarios del mundo. Entonces, es muy importante ver este cambio de gobierno, qué repercusiones puede tener en este grupo de empresarios mexicanos. Lo que vemos es, ahorita es muy pronto, creo yo, para evaluar cuál va a ser la suerte de estas fortunas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Lo que sí podemos decir es que la baja en la mayor parte de las 37 fortunas que están enlistadas, la baja en alrededor de 31, o sea, más de 3/4 partes, se debe ya a factores políticos, pero no a factores políticos o decisiones políticas de México, necesariamente. Algunas sí, otras de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir? Lo que se evalúa en esta lista es el comportamiento de las fortunas durante 2018. Y en 2018, si recuerdas, ya teníamos en México una gran incertidumbre con un fenómeno totalmente nuevo, que fue el Tratado de Libre Comercio, que estaba en vilo porque el señor Donald Trump dijo que ese tratado no servía y que se podía concluir o en el mejor de los casos, renegociar uno nuevo. Eso sacudió evidentemente el mercado de valores, que es donde se evalúan estas fortunas, hizo caer la bolsa, hizo caer al peso, y eso afecta las valuaciones de las empresas de estos personajes, de estos millonarios mexicanos. Ese fue un golpe, digamos, una incertidumbre que se sembró durante todo ese tiempo que se estuvo sin saber qué iba a pasar con el tratado, y que fue una parte de 2008, y también se sumaba la incertidumbre porque ya López Obrador estaba al frente de las encuestas y no se sabía con qué, si ganaba, con qué ideas, con qué filosofía, con qué plan de gobierno iba a llegar al poder, y eso también sembraba o agregaba incertidumbre, y fue también algo que disminuyó las valuaciones. Después se concreta el triunfo en julio de López Obrador y se estabilizan las cosas, el mercado se recupera, el peso se recupera, pero luego después vino una decisión que también afectó el mercado de valores, que fue la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Entonces eso también dio un golpe, y lo último que registramos en este informe es el comportamiento de estabilización otra vez, ya en este año, donde hubo una cierta recuperación. Sin embargo, se puede decir que todavía es incierto lo que pueda pasar, puesto que el ejercicio del gobierno está en su etapa inicial. Ustedes dicen que cayeron 3 de cada 4 fortunas en 2018. Así es, así es. Y luego mencionan que durante la administración de Enrique Peña Nieto, es decir, todo el sexenio, 12 fortunas aumentaron, 2 se mantuvieron sin cambio, y 15 vieron reducida su fortuna. Y dice que en cuanto a la fotografía del último año, los millonarios Fernando Chico Pardo, Ricardo Salinas Pliego y Carlos Hank Ron incrementaron su fortuna, mientras que Emilio Azcárraga y las familias Martín Soberón y Martín Bringas registraron caídas muy pronunciadas. Así es, exactamente. Entonces, perdón. Sí, adelante. Dime. No. Entonces, estamos en presencia. Me llamó también mucho la atención un artículo firmado por un investigador de la Universidad Veracruzana, que dice: capitalismo de cuates, ¿se acaba o solo se reedita? Es José Galindo, y él habla de que, pues en realidad todo indicaría que los mismos personajes que con las mismas prácticas durante el pasado han tenido entendimientos políticos desde el ámbito empresarial, pues parecería que están preparados para seguir haciendo negocios parecidos con diferentes métodos a lo mejor, pero que pareciera que se reedita ese capitalismo de cuates. ¿Por ahí va el asunto?
Por ahí va el asunto, digamos, son las señales iniciales, son las que se interpretan acerca de cuál va a ser la manera en la que el gobierno va a contratar, a licitar proyectos importantes, que son los que dan actividad y mayores recursos a algunos de los empresarios que están aquí listados. Algunos no dependen de eso, Julio, como sabes, ciertas compañías pues están en el ámbito, por decir, del retail, donde pues no dependen tanto de obra pública, no dependen de una regulación, como por ejemplo en telecomunicaciones, o de que se ganen un proyecto energético, que son muy cuantiosos, y por lo tanto estas fortunas pues se puede decir que se comportan de manera un poquito independiente a lo que esté decidiendo el gobierno. Pero hay otras que sí, hay otras que, por ejemplo, en la regulación minera, pues se percibe que pueda venir una regulación mucho más estricta, y hay cuando menos 2 empresarios muy destacados que están vinculados a este sector, que es Germán Larrea y Alberto Balleres. Entonces, ellos, por ejemplo, dependiendo de cómo se regule este tema, pues puede verse mejoradas o disminuidas sus fortunas. No se sabe, lo que se interpreta son señales, y lo que menciona el investigador es, hasta ahora, y yo creo que todos lo hemos visto, el gobierno y el presidente mismo han sido muy cuidadosos en lo que se refiere a los temas económicos o macroeconómicos, y por lo tanto me parece que ha tratado con mucho cuidado el asunto de los empresarios, de los grandes empresarios del país. Creó un consejo de inversión y competitividad, donde están más o menos algunos de los empresarios que ya conocemos, como por ejemplo Ricardo Salinas Pliego, y él dijo, el propio presidente dijo que había formado ese consejo a sugerencia de este empresario, que es uno de los más destacados en la lista, y no ha habido algo que indique que va a venir regulaciones muy fuertes o se fortalezcan los órganos de competencia o venga una reforma fiscal también, que es son estos temas transversales que pueden llegar a impactar a todos en este sector, independientemente de si están en el área, en la actividad comercial o en la actividad minera, en la actividad de telecomunicaciones o en los medios de comunicación, etcétera. Entonces, sobre eso no hay definiciones todavía muy claras, salvo algunos casos como el de la minería que mencionaba. Entonces, conforme avance el gobierno, iremos viendo si se fortalecen mecanismos de competencia, por ejemplo, si hay reforma fiscal, y ahí ya podemos tener más señales. Hasta ahora son solo como guiños, son indicios, y a partir de los cuales José Galindo hizo su proyección, ¿no? Pues muy interesante. Y bueno, estaremos atentos a todos estos indicios, todos estos movimientos, quiénes son los ganadores y los perdedores en los diferentes momentos políticos. Y bueno, pues Zacarías Ramírez Tamayo, editor en jefe de Forbes en México, te agradezco la oportunidad de platicar todo esto y espero que sigamos en comunicación. Pues debo decirle que he visto y he escuchado una estampa política en Baja California que es igualita a las que se realizaban en los momentos del Partido Revolucionario Institucional, lo que se decía el PRI gobierno, en el que los delegados de las dependencias federales se reunían en los actos de campaña de los candidatos del PRI para prometer, para anunciar, para negociar cosas que desde luego influían evidentemente en el ánimo de los votantes, en la clientela electoral. Escuchemos lo que sucedió en Baja California en estos días. El que escuchamos es el delegado de la Financiera Rural en Baja California. Buenas tardes a todos, mi nombre es Salomón Paz, soy el agente estatal de la Financiera Nacional de Desarrollo, a muchos de ustedes ya los conozco. Agradezco que el candidato en esta ocasión me permita hacerles una invitación. La Financiera Nacional de Desarrollo por mandato presidencial está siendo fortalecida. Nos están pidiendo mucha inclusión, que lleguemos a toda la cadena de productores, no nomás a los grandes, a los medianos, a los pequeños, y se le está dotando de otros organismos que ya existían, como es el caso del FIRCO y como es el caso del FOSIR, que a lo mejor algunos de ustedes no lo han escuchado, pero es un fondo para capitalizar al campo. Es decir, si ustedes entran a la oficina de la Financiera en Ensenada o en Mexicali, salimos con la solución.
Si el recurso no alcanza por el lado de los productores y el crédito no puede ir más allá del 80%, hay manera de agregarle en aras de que el proyecto se logre y genere desarrollo. En esta zona, cualquiera pensaría que solo existen grandes productores, sin embargo tenemos clientes medianos, tenemos clientes pequeños, y solamente reiterarles la invitación a que tengan la confianza de acercarse a la financiera y empezar este camino para ayudar a desarrollar la zona. Hay proyectos de infraestructura, se apoyan proyectos de todo tipo por ser una localidad donde nos dan el mandato de poder participar en otros giros que no sean agropecuarios. Está la pesca, está la ganadería y todas las actividades que aquí se desarrollan. Entonces solamente quería, aprovechando la invitación del candidato, reiterarle y ponerme sus órdenes. Muchas gracias. Este funcionario del gobierno federal, representante de la Cuarta Transformación en Baja California, está ofreciendo ayudas, trámites. Si ustedes entran a mi oficina, salen con soluciones. Si no se puede dar lo que ustedes necesitan de apoyos, veremos la manera de complementarlos. Lo dice teniendo a un lado al candidato de Morena al gobierno de Baja California, Jaime Bonilla. Es un acto de campaña. Ya fue destituido el funcionario, pero no sé si eso sea suficiente y si esto sea, pues, un botón de muestra de actividades similares. Vamos a hablar justamente con Jaime Martínez Veloz, quien es el candidato al gobierno del estado de Baja California, a ver qué es lo que nos comenta respecto a este suceso. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, Jaime, ¿cómo te va por allá? ¿Cómo va tu campaña? Bien, pues precisamente en medio de esta serie de hechos que tú estás narrando, donde, como tú dices, es un botón de muestra, este evento incluso donde aparece este funcionario, es invitado por el propio candidato Bonilla a participar en ese evento para que pues les diga las ventajas y las posibilidades que se tiene si se acercan al gobierno federal y a la candidatura de él. Uh-huh. Prácticamente la campaña se ha convertido de ellos, de Bonilla y de Morena, en un reparto indiscriminado, donde una utilización indiscriminada de los programas públicos, donde ahí mismo censan para los distintos programas que tiene el gobierno federal, en una actitud totalmente retardataria, ¿no? Uh-huh. Yo diría que en lugar del lema que ellos plantean, que se llama Unidos Haremos Historia, deberían de llamarse Unidos Haremos Prehistoria. O sea, están utilizando los viejos esquemas arcaicos que suponíamos se habían enterrado y que deberían dar paso a una actitud democrática, abierta. Y hoy, pues acá nos estamos enfrentando a una elección de Estado al cuadrado, porque bueno, tanto el gobierno del Estado hace lo mismo como el gobierno federal. El gobierno del Estado un poco más cauto, uh-huh, pero pues naturalmente con todo el aparato del gobierno del Estado. Apoyando al candidato del PAN, el gobierno del Estado. Apoyando al candidato del PAN, uh-huh, tratando de continuar en el gobierno, y en este caso Morena, con estas prácticas, pero además, sobre todo, te voy a decir algo que me parece fundamental. En el fondo, el gobernador del Estado y Jaime Bonilla, hay algo que los hermana, que es un proyecto transeccional, que no he visto yo un proyecto de esa envergadura en ningún estado del país. Uh-huh. Es el proyecto para crear una desalinizadora de agua, que siendo funcionario norteamericano, el candidato de Morena fue funcionario norteamericano durante 12 años, en el distrito, como director del distrito de agua en Otay, en San Diego. Uh-huh. Ahí planeó para crear esta desaladora, ubicarla en territorio mexicano y desde aquí abastecer al sur de California, uh-huh, de agua. Uh-huh. Y ahora, aprovechando pues la debilidad del sistema político mexicano, se presenta como candidato arropado o camuflajeado bajo las siglas de Morena, para tratar de concretar este proyecto que ya fue aprobado por el Congreso del Estado
y sobre todo impulsado por el gobernador Kiko Vega, que implicaría, que nos generaría una deuda de más de 76 mil millones de pesos, en donde nos estamos obligando a ser nosotros el garante de comprarles 160 millones de pesos de agua mensuales durante 37 años caray. a esta empresa que supuestamente mediante la asociación, esta ley de asociación de empresas público-privadas, en donde la empresa que le entregaron esta concesión, una vez que se la entregan, de inmediato transfiere el 75% de sus acciones, el 20% a una empresa francesa y el otro 55% a BlackRock, esta empresa financiera norteamericana que está detrás del aeropuerto, y que naturalmente implicaría un gravísimo riesgo para las finanzas de Baja California, ya de por sí deterioradas, porque esa deuda más la que tenemos actualmente y otras asociaciones público-privadas que han aprobado, Kiko Vega va a dejar una deuda de más de 100 mil millones de pesos. Por eso digo que lo que hermana a Jaime Bonilla con Kiko Vega es el negocio del agua y concretamente esta desaladora. Híjole, pues en ese contexto hay muchos asuntos delicados, lo que platicas de este proyecto. Dices que el senador de Morena con licencia, Jaime Bonilla, ahora candidato a gobernador de Morena, ¿fue funcionario de administraciones de Estados Unidos durante 12 años? Durante 12 años fue electo, porque allá el responsable de los distritos de agua son electos, y él fue promovido por el Partido Republicano, y fue electo en 3 ocasiones. Él, hay documentos que así lo comprueban, juramentó defender la Constitución de Estados Unidos y la de California, y bueno, estás ante una definición muy canija, ¿no? Es decir, ¿dónde estás, allá o acá? ¿Qué intereses defiendes? Claro. Entonces yo sí creo que es riesgosísimo para la soberanía nacional un tema de esta naturaleza, por todas sus implicaciones financieras, políticas, sociales, de vecindad, y por eso creo que el gobierno federal debe poner atención y revisar seriamente lo que está pasando acá, por las implicaciones que esto puede tener para la seguridad nacional en un momento determinado. Bien. Jaime, y finalmente sobre el asunto de Salomón Faz Apodaca, ¿qué va a suceder? ¿Ya lo destituyeron? ¿Ya alguna consignación penal? ¿Esto afecta a la candidatura de Jaime Bonilla? ¿Qué sucede? No, digo, yo creo que esta renuncia no lo exime del delito que cometió. Pero además hay 2 cosas. En ese evento, quien lo invita a participar es el propio candidato. O sea, no subió él al estado de motu propio. Subió porque lo invitaron. Si ves el video total, verás que es una invitación que hace el candidato. Yo creo que los 2 ahí tienen responsabilidad. Y no es el único funcionario. Hay fotografías donde a horas de trabajo están muchos funcionarios acompañándolo en su campaña. Hay una ofensiva mediática acá por cielo, tierra y por todos lados de Morena, increíble. El tope de campaña son 23 millones de pesos, pero yo creo que ya lo sobrepasó en 4 o 5 veces el candidato de Morena. Entonces yo creo, a mí me da la impresión que suponen, por lo que él presume de estar cercano al presidente, que la mano de la ley no lo puede alcanzar, cuando creo que, bueno, ha sido el propio presidente el que ha planteado, ni que no se use su nombre, ha planteado que el delito electoral es un delito grave, y yo creo que aquí la cuarta transformación, estimado Julio, yo creo que tiene su primera aduana, o esta se consolida a partir de una intervención del gobierno del estado del gobierno federal para que las cosas se hagan conforme a derecho, o una actitud omisa, o en algunos casos quizá de complicidad de algunos funcionarios, se genere una circunstancia de esta naturaleza que puede trastocar un intento muy serio de refundar la República.
Bien, pues Jaime, muchas gracias por estas palabras y este contexto que nos das. Estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en esta elección de Baja California. Gracias y buenas tardes, Jaime. Gracias, un abrazo, mi querido Julio, cuídate mucho.